tan mal, lo que se esperaría más bien es un espíritu de cuerpo sólido, blindado, hermético, soldado, como un puño, para resistir la adversidad. Y no, se terminan peleando por migajas. Es que parece que realmente no habían las condiciones ni subjetivas ni objetivas para eso. Lo que inicialmente habíamos pensado con Marco Arana, desde diciembre de 2013, conversando sobre esto, y que nosotros comenzamos ya a incorporarnos ya con fuerza en el Frente Amplio, en esos términos, con ese Frente Amplio realmente democrático, abierto, con un mensaje de cambio, ¿no?, importante, con derechos humanos y con libertad, con una perspectiva en la cual los pueblos, las clases medias, Juan Carlos, las comunidades sintieran que es una expresión política de distintas fuerzas, efectivamente, algunas de izquierda, de esa izquierda quizás proveniente de las canteras del siglo pasado, pero no solamente eso. Nuestro aporte, usted sabe, provenimos de las canteras de la Primo de Aya de la Torre, donde el concepto fundamental de justicia social, de pan con libertad, ha sido histórico, y eso es lo que nos ha identificado, ¿no? Y con los cambios en transformación, revolucionarios, en democracia, lo que ha perdido ya el PAP de García, que es de derecha o de ultraderecha, sí, claro, en algunos momentos, ya ese espacio... el gran partido de la derecha conservadora, eso hoy día. Bueno, no sé si el gran partido, además, ¿no? Sí, bueno... es un decir, claro, ¿no? Pero lo que intentábamos realmente, y no solo soy yo, Juan Carlos, sino es un conjunto creciente, grande, aunque indeterminado, a nivel nacional, de los seguidores del pensamiento de la Torre, los apristas, en toda la República. Representamos una corriente nacional. No somos un grupúsculo de izquierda marxista-leninista, nada que ver con eso. Es más, en nuestro sector hemos combatido... Permíteme, sí, disculpa, una interrupción. Esperemos que esta vez sí sea productiva. Estamos ya enlazados con el ministro de Salud. ¿Está declarando en estos momentos o no? Tampoco. Bueno, entonces no me avisen pues que ya está declarando el ministro de Salud si no lo hace. Bueno, disculpa, Luis Alberto. Bueno, entonces ahí está la raíz del fracaso. Lo que inicialmente fue creciendo, realmente presentándose como una alternativa nacional, donde con Marco Arana, precisamente el líder de Tierra y Libertad, que luego abandonó el liderazgo en las últimas semanas, meses, insólitamente, ¿no?, mientras se hubo ocupando un espacio, lo que decimos en el comunicado, donde el dogmatismo, el sectarismo, la ideologización, y de alguna manera que se desbarrancaba por esta radicalización o comunistización, pues ha convertido eso ahora en un frente estrecho, ¿no?, donde han comenzado a prevalecer estas luchas intestinas de cripta, Pero ha sido un tema ideológico o ha sido un tema político. ¿Sí? Es una combinación de cosas, o sea, es una ideologización... Que muchos analistas más bien saludaban que por fin, por primera vez, había una izquierda que ya no reivindicaba el marxismo-leninismo y que en esa medida ya se ajustaba plenamente a los y nuestra presencia, que era una especie de contrapeso frente a esos grupos que, en una situación donde entendíamos que había habido, luego de la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, que es la estructura administrativa del estalinismo, Siberia, las represiones, los campos de concentración, con el tema de la rectificación china con la banda de los cuatro, Churchill, recordemos, ¿no? Y el tema del fracaso de Pol Pot y los Khmer Rouge con ese segundo genocidio del siglo XX, pues pensábamos que esa situación ya significaba para ese sector de izquierdistas una reflexión profunda. Y que con ¿No ha sido así? O sea, sobre todo en los últimos meses, en octubre, noviembre, donde con la llegada de Verónica Mendoza como candidata, que prácticamente le entregaron la candidatura, porque ahí hay un tema de fondo que en Pomalca, y eso podemos ver en otro momento, pero quien debió realmente, si se respetaba esa voluntad, Marco Arana debió ser el candidato. Se anularon insólitamente 14 mesas, con lo cual Marco Arana le llevaba 2.000 votos de ventaja, y no solamente eso, no se llamó una segunda votación, que es lo que era lo lógico. Pues estamos hablando de 5.000. O sea, a tu juicio, ahí empieza el problema. Ahí empieza porque Verónica Mendoza, que probablemente hubiera sido una buena primera o segunda candidatura, o candidata a la vicepresidencia, pues se entronizó como la primera, y sobre todo lo insólito es el repliegue increíble, insólito, inexplicable de Marco Arana, porque durante 50 días las bases de Tierra y Libertad sintieron que se habían robado la candidatura a la presidencia, y un inmovilismo total, que se mantiene en cierta medida. Pero lo extraño aquí es un poco el repliegue, no un poco, sino considerablemente, la inacción o simplemente los brazos caídos de Marco Arana, y con su entorno inmediato,
Yo entiendo, pero yo entiendo también que él se sintió maltratado por sus compañeros de ruta de la izquierda, que lo acusaron de corrupto, de mangonero, en fin, dijo, bueno, entonces sigan ustedes. Pero perdón, es que es el líder. Presumo que tenían la inscripción, además, ellos perfectamente, además estábamos ahí juntos, o sea, yo no percibí una cuestión de maltrato, ahí donde se ve la calidad del liderazgo, Juan Carlos, o sea, en los momentos de presión, de tensión, donde tiene que prevalecer la cabeza fría, el corazón tibio y la emoción bien medida. Y no dejarse llevar Esas son las características del líder, pero por supuesto, además de que tenían el derecho, ellos tenían la inscripción. Yo le dije a Marco, yo no te voy a disputar la candidatura a la presidencia porque tú debes ser, pero sí podemos aportar nosotros, el pueblo de ahí, o sea, en representación de una parte del pueblo. Pero supongamos que fuese un error grave. Pierden el mejor candidato, pierden el liderazgo institucional de Tierra y Libertad, etcétera, y asume Verónica Mendoza. Pero ¿cómo se explican luego las sucesivas sangrías de personajes que muchos de ellos han terminado recalando en otras agrupaciones y que su destino natural era el Frente Amplio? Bueno, es que cuando se produce este vacío de poder, hasta Sergio Tejada, vacío, Sergio Tejada llegó pretendiendo ser el número 3, que le dieron el número 3 además. Sí. Le dieron el número 3 sin competencia, sin nada, y eso generó una reacción porque él venía de afuera, efectivamente, y le dieron eso. Lo que pasa es que él estuvo 2 semanas y como vio que el 2% no se movía, se retira. Esa es la razón. Esa es la razón. Claro. O sea, ese es el tema que quería tratar brevemente. Esa es la razón también por la cual se va el nacionalismo. Porque esta gente con un alto nivel de incompetencia, más allá del sectarismo ideológico trasnochado, no han tenido una voluntad de victoria. Con lo que decía Marco, a la misma Verónica, hay que tener voluntad de victoria. Tenemos que tener visión de Estados, tenemos que sentirnos que expresamos una mayoría democrática y tenemos que hacerlo con las ideas claras, no proyectándonos al todo el país. Yo le dije a Marco y a Verónica, recorramos todo el norte, vayámonos a Casagrande, a Laredo, a Cartago, a Lambayeque, donde nosotros podemos invocar el voto del pueblo aprista. El voto de ese pueblo de La Torre que hace años ya nos marca ni quiere saber nada con el Paz de García por múltiples razones. Entonces, Marco escuchaba, sí, habría que hacer, Verónica, sí, habría que coordinar con campaña. Disculpe, sopesemos bien, además el discurso nuestro. Ahora, lo otro también es que de repente, en términos históricos, no es la oportunidad de la izquierda. Bueno, es que es izquierda. Si no, o sea, yo creo que el centro, miren cómo ha crecido. Claro, el centro político electoral ha roto el discurso homogenizante de la derecha macroeconómica y empieza a colocar pautas. Lo ha hecho el centro. Es que ese era el espacio que teníamos que ocupar. Exactamente. A eso voy. Porque nosotros somos, tú lo sabes, histórica y doctrinariamente nos reconocemos como de izquierda democrática, la izquierda democrática nacional, que ha impedido y que por su propia ocupación natural histórica, que esa izquierda marxista, leninista, o la izquierda, llamamos la izquierda comunista del siglo XX, no avanzara en el país. Entonces la propuesta de un cambio fundamental, no solamente haciendo de la política un discurso, sino un mensaje místico, un mensaje realmente con emoción, porque la política es eso también. Si tú quieres cambiar las cosas, tienes que ponerle alma, vida y corazón, un poco para emplearlo de nuestro vals. Pero eso no existe en esta gente. Entonces, esa izquierda reducida, sí, eso es un fracaso. Pero nosotros nos veíamos y nos vemos y somos como la expresión de esa izquierda nacional democrática, lo cual, desde el punto de vista electoral, nos convoca y nos ubica en la posibilidad de convocar un amplio espectro nacional que ocupa el centro y más allá del centro inclusive. O sea, el país tiene que cambiar, o sea, el modelo... de hecho hay un espacio para opciones que ya disientan explícitamente del modelo macroeconómico. Sí. Eso es indudable. Sí, pero... La derecha ha logrado tener que el sentido común sea de derecha, lo ha logrado en los últimos 20 años. Sí. Pero ya no, se empieza a resquebrajar. Claro, porque hay fallas realmente de estructura en ese mismo modelo, lo cual no significa pues irse a un extremo de interpretar y zumbarse todo. Así es. No, que el modelo económico, o sea, hay aspectos centrales, por lo que escuché el otro día a Alfredo Barnechea, me parece sensato, ¿no? O sensata la aproximación que hace, y por eso es que frente al fracaso del PAP, que ha derechizado, y encima los temas de corrupción, y encima esto que conocemos del Callao, esos son simplemente puntas del iceberg, ¿no? Y frente a esta reducción de un frente que ahora es estrecho por esta ideologización y por esta falta de madurez o de incompetencia,
pues ese centro tiene que ir creciendo y tiene que irse expresando de alguna manera, que a su vez manifieste la voluntad de cientos de miles o de millones de personas que valoran su libertad, Juan Carlos. Este es un tema central y se los dije muchas veces, ¿no? Hay un 80-85% de ese electorado que no es partidarizado, que no piensa en términos de derecha ni de izquierda, pero que sí se da cuenta que necesita, que tienen que cambiar cosas fundamentales en el país. Eso no lo comprendió Verónica Mendoza, quizás lo haya comprendido Marco Arana, sí, pero simplemente... ¿Cómo se maneja en términos políticos internos Verónica Mendoza? Yo no apenas la conozco de un par de entrevistas, digamos, pero no sé. Bueno, ¿es lo democrático y tolerante que dice ser hacia afuera? Bueno, por la experiencia directa que he tenido con ella ante esta reacción y la propuesta que hicieron un grupo de compañeros del norte, del sur y la Comisión Política del Frente Único del Pueblo, del cual soy secretario general, de que ocupáramos la plancha presidencial, la reacción simplemente fue de ignorar completamente eso, ni siquiera la consideración mínima. Es decir, al ver yo esa ¿Pero cómo reacción, se explica? O sea, yo podría entender ese tipo de actitudes de alguien que ya se siente ganador, sí, y que en consecuencia se atribuye a sí mismo el éxito del partido, del movimiento, y que se da esos lujos de intolerancia. Pero alguien que no pasa del 2%, o sea, bueno, ¿cómo explicarlo? Eso es lo que yo... Bueno, las opiniones que yo podría dar es un poco en base a las reacciones objetivas que yo vi, ¿no? En vez de reflexionar, cuando les decía, aquí tenemos solo un 5% partidarizado, politizado, que es el Frente Amplio, un sector de esa izquierda, etcétera, pero tenemos un 80-85% para convencer. No escuchaba, lo dije 3-4 veces, con ejemplos gráficos. Tenemos que proyectarnos. Están pensando en otra cosa. Y yo creo, ¿sabes qué, Juan Carlos, en el fondo? Esa falta de voluntad de victoria y de verse simplemente con una visión muy limitada, con un techo bajísimo, aquí hay que esperar a pasar la valla. Yo creo que en el fondo han estado pensando en eso. Es la psicología del derrotado, es la psicología de aquel que no se siente expresión nacional como si nosotros nos sentimos. Ahora, lo que pasa es que debe ser depresivo también que uno tenga el discurso supuestamente popular y la representación ideológica del pueblo y pues mire para otro lado, ¿no? Pero es que ese discurso popular... Yo imagino, si yo me consigo un líder de izquierda y por ende cercano al pueblo y voy a la plaza y la plaza está escuchando a Keiko y está escuchando a Castañeda Locio y está escuchando a Acuña y está escuchando a Guzmán y está escuchando a Alan y a mí ni me escucha, pero es que debe ser depresivo, ¿no? Precisamente pero es que partíamos de eso. En mayo me encuentro con Verónica Mendoza, yo había recorrido Casagrande y Laredo, contactando donde hemos en las elecciones como precandidato a la presidencia, que lo fui a pedido de Marco Arana y Pedro Franque, porque si hubiera querido ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio, me recorría las 25 regiones, contactando a todas las células de compañeros en toda la República, y bueno, otra cosa hubiera sido. Pero le dije a Verónica, en mayo, cuando ella recién acababa de llegar, nos acabamos de ver, nosotros ya teníamos desde el 2014 en el Frente Amplio, le digo, hay que recorrer los valles, hay que hablar juntos y vamos a pedir el voto del pueblo de Haya de la Torre por realmente cambio que para nosotros es la democracia social de pan con libertad. Y en esos términos y en ese código le hablamos a este pueblo, porque tengo 50 años en el APRA y conozco cómo podemos hacer, por la misma razón que conozco porque ella se le repudia a Alan García y a su gente. Entonces, sí, habría que hablar sobre esas cosas. O sea, simplemente, no sé si fue el prejuicio, no sé si fue el entorno inmediato que tenía, no sé si ha sido sus 35 años, aunque a los 35 años los dos hemos pasado por esa edad, uno ya tiene que tener capacidad. Uno ya está sentado, pero en todo caso es un conjunto de condiciones que no se han cumplido y este es el resultado, ¿no? Y cuando inclusive fuimos más allá, oye, pero por lo menos estemos en la lista congresal número 1, 2 o 3, ¿no? Nada, cerrazón total. Incluso en Lima inventaron en 48 horas, yo me enteré 48 horas después, un requisito solo para Lima, y los compañeros del FUC, que eran 3 candidatos nuestros, que pudieron haber conseguido con una semana unas firmas, pero solamente nos enteramos ya víspera de Navidad, no pudieron hacerlo, y eso fue pretexto para que ningún miembro del FUC nuestro fuera precandidato en la lista congresal por Lima. Que además el acuerdo era que de hecho íbamos a estar en una lista conjunta, armónica, dialogada, para que no nos saquemos las entrañas. Ese fue el acuerdo con Marco, de todos. Eso se incumplió, se pateó el tablero. Vinimos a jugar ajedrez. ¿Va a ser un desastre la elección? ¿El resultado? Bueno, yo no quiero hablar de desastres, es muy difícil decir qué es lo que va a ocurrir.
Lo que sí creo es que las posiciones y las ideas tienen que irse decantando en el camino. Obviamente los discursos más sensatos, los candidatos con mayor prestancia de aceptación, considerando que los temas de corrupción, de seguridad y de la desigualdad que se viene en medio de este modelo que tú has elaborado y que elaborado se has criticado con acierto en el tema macroeconómico, eso va a ir definiéndose, ¿no? En el tema del Frente Amplio, que ahora es un frente estrecho, ya por lo pronto nosotros ya nos hemos retirado, ya no es ni frente tampoco públicamente ese retiro, ya lo hemos manifestado, y veremos qué va a ocurrir en las próximas semanas. Ahora, personalmente, tu experiencia es que a futuro tu apuesta seguirá siendo por una posibilidad de frente de izquierdas o más bien la posibilidad de un frente de centros. No, pero frente de cuáles izquierdas, ¿no? Por eso. O sea, no, pero digamos, el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista, creo, porque además mantiene inclusive los nombres, Roja. mantiene los nombres, mantienen aparentemente esas prácticas, ¿no?, que pensábamos que habían sido superadas, porque realmente tengo amigos, lo hemos conversado antes, dentro de esos partidos, pero desde el punto de vista ya al momento de tomar las decisiones, tomar las acciones, y que vienen estas situaciones donde hay que definir listas, por ejemplo, que van a expresar a su vez y deben expresar una situación y una conciencia nacional, simplemente se desbarrancan en el sectarismo. O sea, con eso ni a la esquina, ¿no? Entonces, tiene que haber efectivamente en lo electoral un llamado a eso que se llama centro, que puede expresar el valor de la libertad junto con el valor del cambio. Esos dos elementos que hemos conjugado y que en largas noches de conversaciones cuando era estudiante universitario y que durante 7 u 8 años escuché muy de cerca a Aya de la Torre y a otros líderes conversando y escuchando mucho, me parece que ese es el camino, ¿no? Levantar por ese lado y sintonizar con esos pueblos, ¿no? En el sentido de que la importancia de la confianza, de la libertad y de saber deslindar con las dictaduras de derecha o de izquierda. El tema de Venezuela es otro problema. Fue una discusión interna en un momento que no se había programado, ¿no?, donde uno de estos representantes de estos grupos pequeños decía que estaba muy bien lo que estaba haciendo Maduro y que había que arrinconar y terminar con la derecha en Venezuela. Disculpa, le dije, pero acaban de ser las elecciones. Maduro ha dicho que va a desconocer esto. O sea, ¿cómo es posible que, por favor, lo elemental aquí es escuchar esa oposición, tener el 50% claro. En Venezuela no es deleznable? Tú puedes meter a la cárcel a toda la oposición. Está muy bien lo que está haciendo Maduro. Sí, claro, me lo imagino perfectamente. Pedro Frank y Marco Arana presentes, silencio total. No intervinieron. Sí, pues. Y en vez de ser un tema que iba a definir, porque eso marca, Juan Carlos, eso te da una señal de cuál es la perspectiva que tienes si es que tú llegaras al gobierno. Porque esa es la confianza que precisamente tienen que tener los pueblos. Claro que sí. Bueno, pues eso fue uno de los factores. Ha ocurrido ahora, esa discusión fue en noviembre, diciembre. Luis Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Luis Alberto Salgado ha estado con nosotros. Regresamos luego de la pausa con Carlos Tapia para analizar